¿Escucha? Sí, doctora, se le escucha. Sí, doctora, se escucha. Ya. Igual que el día de ayer, ¿no, chicos? Los 54 o más que se vayan a conectar. Estén atentos, chicos. No escuche por escuchar, sino que les sirva también para dar o para aprender y dar su examen, ¿sí? Entonces voy a preguntar al final de la clase. Y eso no significa, me van a preguntar, me voy a salir. No, no tiene calificación lo que les estoy preguntando, pero estamos reforzando para que sea de provecho para ustedes, ¿ya? Entonces empezaremos. Ayer los que se conectaron, o si son los mismos, vimos el tema del linfoma no Hodgkin. Hoy vamos a llevar el linfoma de Hodgkin, ¿ya? Entonces empezaremos. Como ven en esta primera diapositiva, chicos, ven estas imágenes son muy importantes en el linfoma de Hodgkin. Esta imagen que estamos viendo y también este sistema linfático que estamos viendo, ¿sí? Ya que esos puntos vamos a tocar sobre todo en el linfoma de Hodgkin, ¿ya? Ok. ¿Cómo definimos el linfoma de Hodgkin? Es lo mismo que ayer. Ya es muy parecida a la definición de ayer. Es una neoplasia linfoproliferativa, pero en este caso, chicos, ayer, por ejemplo, vimos que afectaba a los linfocitos T, B, NK, ¿verdad? Ahora solamente el linfoma de Hodgkin afecta a los linfocitos B, como pueden ver. No hay la clasificación del linfoma de Hodgkin T, natural killer, no hay. Solo hay B, ¿ya? Y ya les había explicado el día de ayer que la palabra clonal ya nos está indicando que estamos hablando de un cáncer, ¿no es cierto? A diferencia de la neoplasia que ayer vimos, del linfoma no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, algo muy importante es que es potencialmente curable, incluso más del 80%. El linfoma no Hodgkin es agresivo, mal pronóstico, los pacientes fallecen, ¿ya? Mientras que el de Hodgkin es, como dice aquí, la palabra clave, potencialmente curable, ¿ya? Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué es potencialmente curable, ¿ya? Esta enfermedad, este cáncer, sobre todo va a tener una afectación a nivel de las células de Rett-Steinberg, ¿ya? Como vamos a ver más adelante. Si hablamos un poquito de la epidemiología, a diferencia de lo que ayer veíamos en el no Hodgkin, es menos común, ¿sí? 2 casos por 100,000 habitantes al año. Y esto es más, como ven aquí, 6 veces más en el linfoma no Hodgkin. O sea, si queremos comparar entre un Hodgkin y un no Hodgkin, el no Hodgkin es el más frecuente, ¿ya? Ahora, lo que les decía, ¿por qué es potencialmente curable? Potencialmente curable porque la mayoría de los pacientes que presentan ese tipo de linfoma son de una edad joven, como pueden observar en la diapositiva, de 15 a 30 años. Obviamente, tanto el linfoma no Hodgkin y Hodgkin, por si acaso, hay en pediatría, no es que no hay, pero son pocos casos, ¿sí? Y esta es la edad más primordial, ¿no? En este tipo de enfermedades, por eso también que es curable. Y como ya les había dicho, son menos células que están afectadas, en este caso solo el linfocito B. Podemos tener un segundo pico en adultos mayores de 55 años. Aquí ya es de mal pronóstico debido a que tienen muchas comorbilidades los adultos mayores, ustedes saben, ¿ya? Ahora, si hablamos de la clasificación de las células que están participando en este linfoma de Hodgkin, hay varias células. Ayer habíamos tocado igual algunas células, pero no es tan amplio, ¿no? En el linfoma de Hodgkin sí vemos varias células neoplásicas, así también reactivas. Las que más nos preocupan y las que nos permiten hacer un diagnóstico del linfoma, obviamente son las neoplásicas, ¿no? Las reactivas pueden estar, no pueden estar, pero las neoplásicas deben ser células que las debemos encontrar, ¿no? Y tenemos estas células. Tenemos la célula de Rett-Steinberg, o también conocida como ojos de búho. Por eso les mostraba en la primera imagen, les mostraba esta imagen, ¿no? De ojos de búho, que es muy similar a la que vemos en las celulitas, ¿no? Las células de Rett-Steinberg o células en ojos de búho. Es clave del linfoma de Hodgkin. Incluso podríamos decir que si no vemos estas células de Rett-Steinberg, entonces no es un linfoma de Hodgkin, sino al contrario, es uno
no Hodgkin, ¿ya? Entonces, esto es clave para diferenciar si es de Hodgkin o no Hodgkin, ¿listo? ¿Qué otras células podemos encontrar? Podemos encontrar también las células de Hodgkin, ¿sí? Podemos encontrar células lagunares, podemos encontrar las células en paloma de maíz, que son células como paloma de maíz realmente se lo ve, ¿no? Que son estas tipos, por si acaso, ¿ya? Entonces esas son las células. Estas reactivas pueden estar, no pueden estar. De todas estas, las que hemos visto que siempre están predominando son los eosinófilos y las células plasmáticas, ¿no? Pero también puedes encontrar histocitos y linfocitos, ¿no? Entonces, si hablamos de las células predominantes, ya saben cuáles están predominantes. En la clínica es algo similar al linfoma no Hodgkin en relación a que sí va a afectar a todo el sistema linfático, los ganglios linfáticos, ya les había mencionado ayer, los órganos hematopoyéticos, órganos linfoides que se afectan en el linfoma no Hodgkin, los mismos órganos se afectan, ¿ya? Pero las localizaciones son diferentes, ¿sí? Hay alguna cierta predominancia de uno u otro órgano afectado, ¿ya? Entonces vamos a ver, en relación a los ganglios que se afectan, lo característico del linfoma de Hodgkin es que al inicio son asimétricos, al inicio de la enfermedad. Luego ya son simétricos, es decir, podemos tener solamente un ganglio axilar afectado, uno cervical, solo de un solo lado. Pero a medida que va avanzando la enfermedad, tanto las adenomegalias cervicales derechas e izquierdas se afectan. Lo mismo, ¿no? En diferentes lugares. Y ya se vuelven simétricas. Algo muy característico que está antiguamente descrito, porque hoy en día ya no lo hacemos, chicos. Antiguamente, como no contaban de estos estudios de inmunohistoquímica, estudios de patología, ¿no es cierto? Ellos, o sea, utilizaban este método. Miren, este método, ¿en qué consiste? Consiste en ingerir alta cantidad de alcohol y que secundariamente a esa ingestión haya dolor en los ganglios linfáticos. Eso se llama el signo de Hoster. Y antes lo practicaban, chicos. Actualmente está en desuso, ya no lo hacemos, pero solamente como conocimiento para ustedes, ¿no? Los ganglios de este tipo de linfoma es lo mismo que el no Hodgkin, ¿no? Van a ser duros, van a ser indoloros, ¿sí? Y como dice aquí, el 70% siempre aparece a nivel cervical. O sea, lo vas a ver en escasa cantidad solamente a nivel cervical, pero luego va avanzando y va afectando a nivel de los ganglios axilares, posteriormente van a ser inguinales y lo último que afecta es los ganglios mediastínicos, ¿no? Es por eso que el paciente con linfoma de Hodgkin también puede debutar con derrame pleural, con pericarditis, ¿no? Justamente, perdón, derrame pericárdico, justamente porque los ganglios linfáticos están circundantes en el hilio, por ejemplo, pulmonar, ¿no? Entonces fácilmente ingresan e invaden las pleuras, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? La masa mediastínica, chicos. Si queremos comparar linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin, ¿quién hace más afectación del mediastino? Pues el linfoma de Hodgkin. ¿Por qué? Porque justamente el linfoma de Hodgkin se presenta en los jóvenes. Entonces, a través del timo, ¿no? Que es un órgano linfoide donde termina la maduración de los linfocitos, es que fácilmente pueden hacer masas mediastínicas, ¿no? Y el primer signo síntoma de nuestro paciente es síntoma, en realidad va a ser tos, disnea, dolor torácico. Entonces, es algo muy importante que debemos preguntar a nuestros pacientes y lo vamos a evidenciar con una placa torácica, donde vamos a ver un mediastino en chimenea. Así como la chimenea que conocen, igualito se ve la placa radiográfica, ¿ya? ¿Qué más podemos observar en estos pacientes? Igualito, podemos encontrar visceromegalias, hepatoesplenomegalia, pero es menos frecuente, chicos. En el no Hodgkin hay más visceromegalias. En el de Hodgkin no hay visceromegalias, ¿no? O es raro o no hay, ¿ya? También afecta la médula ósea. Eso sí, los síntomas B los vamos a encontrar, ¿no? Ayer habíamos visto los síntomas B, ¿verdad? Habíamos hablado de la diaforesis nocturna, la fiebre más de 38 grados centígrados y la pérdida de peso más del 10% en los últimos 6 meses. Entonces, sí, los síntomas B pueden estar presentes también en este tipo de linfoma. Si hablamos de la etiología de virus, bacterias que se asocian a este linfoma,
es sobre todo la tuberculosis, ¿ya? Se asocia este tipo de linfoma, el citomegalovirus, así también el herpes zóster, ¿no? Que se pueden asociar a este tipo de linfoma. ¿Se acuerdan? Ayer también les mostré unas imágenes donde estaba la clasificación del estadiaje de este tipo de linfomas, utilizando la clasificación de Ann Arbor, ¿no? Habíamos mencionado que había 4 tipos. Aquí también lo vamos a ver, ¿no? Los 4 tipos donde en el estadio 1 tenemos una sola localización afectada. En el estadio 2 tenemos más de 2 localizaciones afectadas o más de 2 ganglios. Habíamos dicho por encima del diafragma, ¿no? Aquí nos imaginamos al músculo diafragmático. Entonces, más de 2 ganglios afectados supradiafragmáticos, por encima del diafragma, como lo estamos viendo. Aquí hay un grupo ganglionar, aquí hay otro grupo ganglionar. Obviamente son más ganglios, ¿no? Pero por encima del diafragma. El estadio 3 es tanto por encima del diafragma y por debajo del diafragma, supra e intradiafragmáticos, como vemos en esta imagen. Sí, podemos ver ganglios cervicales, axilares que están por encima del diafragma, intradiafragmáticos retroperitoneales, así también podemos encontrar ilíacos, ¿no? Entonces, este es un estadio 3. Un estadio 4 es lo mismo que el estadio 3, fíjense, afecta tanto ganglios supra e infradiafragmáticos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tiene que existir sí o sí un órgano afectado, como pueden ver en esta imagen. Tienen que ver, o bien como aquí vemos el hígado, el vaso que está afectado, o otro órgano considerado también, que es el hueso mismo, que puede estar afectado. Entonces, esa es la clave para hablar de un estadio 4, ¿no? Una afectación extraganglionar fuera de los ganglios. ¿Listo? Eso. También tenemos que conocer otras definiciones, ¿sí? Una de las definiciones, por ejemplo, nosotros hablamos estadio 1, 2, 3 o 4 y ahí sumamos, por ejemplo, si es X o si es E. Hablamos de X cuando el tamaño de la masa tumoral mide más de 7 centímetros. Antiguamente se decía que tiene que medir más de 10 centímetros para mencionar una masa bulky, pero ahora sabemos que más de 7 centímetros o 7 centímetros ya es una masa bulky, ¿ya? Entonces, X significa masa bulky, significa que hay una masa grande, ¿no? De 7 centímetros. El sufijo E significa que está afectando este linfoma no solamente a ganglios, sino a otros órganos ganglionares, ¿ya? Eso significa E, ¿ya? Y también ponemos el sufijo A o B, que fácilmente significa A, que no hay ni un solo síntoma B, y B, que puede haber los 3 síntomas B o por lo menos uno. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros usamos la clasificación. Ya les había dicho que nosotros clasificamos esto no por deporte, porque nos gusta, sino clasificamos porque cada tipo nos va a decir el pronóstico del paciente. También nos va a indicar cuántos ciclos de quimioterapia vamos a hacer. Por ejemplo, si encontramos un estadio 1 o 2, nos limitamos a hacer 3 o 4 ciclos. Pero si vemos que es un estadio 3, 4, ya tenemos que hacer más ciclos, ¿no? Tenemos que hacer unos 6 por lo menos o 8 ciclos de quimioterapia. Entonces, para eso sirve, chicos. ¿Ya? Ok. Para diagnosticar un linfoma de Hodgkin, chicos, tenemos que utilizar diferentes herramientas, diferentes estudios complementarios, ¿no? Uno básico es el hemograma. Ahora, el hemograma muchas veces piensan que está alterado, que hay linfocitosis, linfopenia. No, chicos. En el linfoma, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, lo único que vamos a encontrar en un hemograma, en la sangre como tal, en la serie roja, es una anemia o puede estar normal, o sea, no tener anemia, nada más. Y además de eso, que encontremos el volumen de eritro de sedimentación acelerado. Solamente eso podemos encontrar, chicos. Los glóbulos blancos, esto lo he sacado de una litografía de St. Jude, ¿sí? Pero generalmente, por lo general, el leucograma no cambia.
no cambia. Dice que puede existir eosinofilia, linfopenia, leucocitosis, pero generalmente, chicos, casi el 100% de los leucogramas de los pacientes es normal, ¿ya? Igual, aunque ciertas bibliografías indican que hay trombocitosis, las plaquetas están normales, ¿ya? Entonces, casi nada te va a dirigir del hemograma. Cuando ves a un paciente que tiene ganglios en números importantes, puede ser que el hemograma solamente tenga un volumen de eritrosedimentación acelerado y nada más, ¿ya? Algo que sí vas a encontrar frecuentemente alterado es la deshidrogenasa láctica, ¿ya? De hecho, la DHL nos sirve para poder clasificar el riesgo de nuestro paciente, ¿sí? Este marcador sí lo usamos bastante y frecuentemente sí está alterado, ¿ya? Nos apoyamos también de otros estudios, como por ejemplo los marcadores de síndrome de lisis tumoral. Uno de esos marcadores de síndrome de lisis tumoral es el ácido úrico, es la creatinina incrementada, también la hiperpotasemia y la hipocalcemia, que lo pueden pedir igual para poder corroborar o tener mayor sospecha del linfoma, ¿sí? Generalmente la albúmina está disminuida. Habíamos dicho que la mayoría de los pacientes con enfermedades oncohematológicas como leucemia, mieloma, linfoma, un factor muy importante de riesgo en los pacientes es la desnutrición. Por eso que vamos a encontrar la albúmina generalmente disminuida, ¿sí? Ahora, siempre tenemos que pedir serología de virus, chicos. Nuestro perfil viral sí o sí tenemos que pedir, ya habíamos visto también en el linfoma no Hodgkin cómo muchos virus y bacterias se pueden asociar a estos linfomas. En este caso, el linfoma de Hodgkin habíamos mencionado que el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, sobre todo se asocian al linfoma de Hodgkin, sobre todo esos dos que estoy mencionando, ¿ya? El VIH, la hepatitis A, B, C pueden estar asociados, ¿ya? Eh, para determinar el número de ganglios, chicos, cuando ustedes estén viendo a un paciente y le palpen ganglios cervicales y axilares, no se tienen que quedar conformes. Hasta ahí sé que tiene ganglios cervicales, axilares e inguinales, listo, no. Porque a nivel torácico puede tener infinidad de número de ganglios, así también a nivel abdominal. Entonces, el estudio de rayos X, chicos, no nos va a determinar los ganglios. El estudio de ecografía sí nos va a determinar los ganglios, pero no con precisión, ¿ya? Tal vez nos va a decir que existen, pero no nos va a decir el tamaño, no nos va a decir si son conglomerados, las localizaciones específicas, si están necrosados, si son quísticos o tienen otro tipo de alteraciones, no nos los van a mencionar. Entonces, el estudio correcto que te va a decir con mucho lujo de detalle, ¿sí? Acerca del número de ganglios a nivel cervical, torácico, abdominal, pélvico, es la tomografía computarizada con contraste. Hay dos tipos, ¿verdad? La simple y la con contraste. La simple no sirve, chicos. Puedes pedir para muchas enfermedades. Para linfoma tiene que ser sí o sí con contraste, ¿no? Y no te olvides que para pedir con contraste tiene que haber una buena función renal. Ahora, si el paciente tiene falla renal, tampoco eso significa que no vas a poder hacer con contraste. Sí se puede hacer, solamente hay que ajustar la dosis del contraste y se hace normal, ¿ya? Pero el estudio más ideal que lo hacen a nivel internacional, a nivel mundial, es el PET scan, ¿no? Es un estudio más fino que te va a determinar el metabolismo de este linfoma. Como sabemos que es un cáncer, hay actividad tumoral de la enfermedad, ¿cierto? Hay una proliferación. Entonces, esa actividad tumoral, ese metabolismo de las células del linfoma, el PET scan lo va a determinar, lo va a captar inmediatamente. Entonces, aunque haya ganglios pequeños o órganos o espacios muy escondidos que la tomografía no está pudiendo determinar, ¿sí? O esté el hueso afectado en lugares muy inusuales, en sitios aislados, ¿sí? El PET scan sí o sí lo determina porque capta el metabolismo. Solamente que este estudio es realmente un ojo de la cara, como dicen, para nuestra población, porque valen dólares, chicos. Entonces es algo que casi muchos de nuestros pacientes no pueden optar por esos estudios, que sí serían ideales, ¿no? Y bueno, el PET scan es tan importante que te permite también
hacer el seguimiento de la enfermedad, hacer el tratamiento, pero cuando no tienes PET scan, pues usamos la tomografía con contraste, ¿sí? Ahora, el gol estándar para el diagnóstico de un linfoma no es el hemograma, no es la bioquímica, no son las serologías, tampoco es la tomografía, porque si bien estás viendo ganglios en la tomografía, puede tratarse de una tuberculosis, ¿ya? Sarcoidosis, tuberculosis, enfermedades virales, todo puede ser, ¿ya? Entonces, ¿quién te va a determinar que estás sí o sí frente a un linfoma de Hodgkin? Es la biopsia de ese ganglio. Ya les había dicho ayer que hay que sacar el ganglio entero. No saquen, no se debe mandar por punción aguja fina. Obviamente, si el ganglio está aquí oculto a nivel de mediastino, no vamos a poder ingresar, abrir el tórax y sacar el ganglio, ¿no ve? En casos donde sí el ganglio está oculto o sobrepuesto por vasos o órganos importantes, entonces aquí sí, ni modo, no nos queda de otra, hay que hacer nomás el estudio de PAF. Pero cuando son estudios o localizaciones muy notorias, fácilmente de llegar para hacer una biopsia completa del ganglio, pues se lo hace. ¿Ya? Es lo ideal en realidad, ¿sí? También les había mencionado que hacer la biopsia y determinar que existen las células de Red, o sea, ver estas células en ojos de búho, no significa que listo, ya es un linfoma, ya definitivamente hago la quimio, no. También aquí el diagnóstico definido es dándole el apellido, el nombre y el apellido al linfoma. Por tanto, tenemos que requerir de este estudio obligatoriamente la inmunohistoquímica. Estas células de Reed-Steinberg, por ejemplo, van a marcar estos dos marcadores, el CD15 y el CD30. Entonces, esos dos marcadores, si marcan a través de la inmunohistoquímica, entonces ahí sí verdaderamente estamos frente a un linfoma de Hodgkin, ¿ya? Porque, ojo, estas células que ustedes están viendo en el ojo de búho, hay otra enfermedad donde pueden estar presentes, ¿sí? Y esa enfermedad es la mononucleosis infecciosa, la infección por virus Epstein-Barr. Esa enfermedad te hace dar estas celulitas. No son igualitas, pero son muy parecidas, ¿no? Entonces, es fácilmente que uno se pueda confundir o un patólogo que no tenga mucha experiencia, decir, estoy frente a células de Reed-Steinberg, pero en realidad eran células de un citomegalovirus, ¿no? Por eso es tan importante la inmunohistoquímica. Y como ya lo habíamos visto en el linfoma no Hodgkin, también hay una clasificación, pero es más escasa, más bien. Entonces, ¿cómo se clasifica, chicos? En dos tipos grandes, miren. En el clásico, ya, según la histología, linfoma de Hodgkin clásico o linfoma de Hodgkin, predominio linfocítico nodular. Entonces, estos son los dos tipos más comunes, ¿sí? De los dos tipos, ¿cuál es el más comúncito? El clásico, ¿ya? Porque se presenta en un 95% de los pacientes. Y este siempre marca un CD30 positivo. A diferencia, el que es de predominio linfocítico nodular, solamente se presenta en un 5% y nos va a marcar un CD30 negativo. Ya, esa es la diferencia. Este clásico, a su vez, tiene 4 tipos, como pueden observar, ¿sí? El esclerosis nodular, el de celularidad mixta, el de depresión linfocitaria y el rico en linfocitos. Cada uno de estos tiene una característica muy importante, ¿ya? Por ejemplo, el esclerosis nodular generalmente es el que provoca masas mediastínicas y el que más se asocia al virus Epstein-Barr, ¿ya? Ojo. El de celularidad mixta, a diferencia de este primero, ¿qué hace? Hace más hepatoesplenomegalia, ¿ya? El de depresión linfocitaria es el peor porque se presenta en ancianos y en pacientes con VIH. El pronóstico es muy adverso, ¿ya? Y luego, el rico en linfocitos puede ser variable en realidad. Algunos dicen que se asocia más al lupus eritematoso sistémico, ¿ya? De estos 4 tipos, subtipos del clásico, ¿cuál es el más común? El esclerosis nodular. O sea que vamos a tener sobre todo el linfoma de Hodgkin con una presentación de masa mediastínica, ¿no? Lo que les decía. Así que continuaremos.
Aquí hay algunas otras diferencias que también se puede realizar de esos 4 tipos que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis nodular se va a presentar más en las mujeres y sobre todo jóvenes, ¿sí? Pacientes de 20 años, 15 años, 30 años, es muy habitual el esclerosis nodular encontrar, ¿ya? El de celularidad mixta más va a afectar el abdomen, el de predominio linfocítico más al mediastino, y el de depresión linfocitaria es de peor pronóstico porque habíamos dicho que afecta a los ancianitos y a los VIH, ¿no? Pues ahí ya nos damos cuenta. Hay muchos factores que usamos para decir cuál es el riesgo de nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, según la NCC, ya, los riesgos desfavorables que están viendo, ¿no? Y aquí tenemos también los riesgos desfavorables, pero para estadios avanzados. Estos primeros son solamente para el estadio 1 y 2, ¿sí? Localizados. ¿Qué tomamos en cuenta para hablar que es mal pronóstico? Es mal pronóstico cuando la masa mediastínica mide más de 1/3 de todo el diámetro del tórax, que mida más de 1/3 es mal pronóstico. Que tenga un BES acelerado, ¿sí? Más de 50 milímetros por hora es mal pronóstico. Que existan síntomas B es mal pronóstico. Y que existan 3 o más áreas afectadas nodales es mal pronóstico. Cuando ya está más avanzado, en un estadio 3 o 4, es mal pronóstico que el paciente tenga una albúmina menos de 4 gramos de cilindro. Por eso solicitamos la albúmina, chicos. O que tenga menos de 10.5 gramos de cilindro de hemoglobina es mal pronóstico, porque habíamos dicho que incluso en este linfoma la hemoglobina es normal, ¿verdad? Que sea masculino es mal pronóstico. Que la edad sea mayor de 45 años es mal pronóstico. Que sea un estadio 4, un estadio donde ya afecta los órganos, hueso, es mal pronóstico. Que encuentres una leucocitosis más de 15.000 glóbulos blancos es mal pronóstico. Que encuentres linfocitos disminuidos, o sea, una linfocitopenia menos de 600, porque lo normal es de 1.400 mínimamente, ¿verdad, chicos? Entonces, 600 de linfocitos es mal pronóstico. Entonces, por eso pedimos todos estos datitos, chicos, que nos ayudan mucho a clasificar. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el tratamiento que se realiza? Depende primero si es localizado el linfoma o es generalizado. Si es localizado, solamente puede requerir radioterapia y punto. Se acaba, ¿ya? Y si es generalizado, generalmente vamos a hacer quimioterapia. En este caso, el protocolo ARID. ¿Ya? Esos chicos venían la teórica el día de ayer, un poquito más han debido entender este tema del linfoma de Hodgkin. No se olviden alguna de las alteraciones. Un tiempito que tenemos. Chicos, si se ingresan al mismo link. ¿Ya? Entonces eh, vamos a preguntar de manera rápida a Ariel Peralta. Ariel, ¿estás ahí, verdad? Ariel, a ver, cuéntanos acerca de este linfoma, ¿cuál es el pico de edad al cual más afecta? ¿A qué edad afecta más este tipo de linfoma de Hodgkin? Ariel Peralta. Sí. Muy bien, Ariel, excelente. No te olvides, ¿ya? O sea, ustedes están en ese rango, chicos. Dense cuenta. Ya no necesariamente para tener linfoma de Hodgkin tienes que haberte expuesto a radioterapia, a quimioterapia, a bencenos, a sustancias tóxicas, ¿sí? A veces ni desnutrición, a veces de la nada todo buscas virus, buscas todo y no hay nada. Y de la nada, empiezas con linfoma. Entonces, chicos, cuídense su salud mucho, por lo menos la nutrición, ¿no? Lo que pueden cuidarse. Seguimos con Anelis. Anelis, ¿nos puedes decir, a diferencia del linfoma no Hodgkin, este tipo de linfoma, qué porcentaje de curación tiene? Eso es bien importante, ¿no? Este linfoma de Hodgkin. Anelis. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Cuánto es el porcentaje de curación
porque dice que este linfoma es potencialmente curable. ¿Cuál es el porcentaje de curación de este tipo de linfoma de Hodgkin? Ok, vamos a continuar con Edith Marisol Cornejo. Edith, vamos Edith. ¿Cuánto es el porcentaje de curación? Ya no se olviden, chicos, más del 80%, ¿ya? Fíjense, o sea, es muy alto el porcentaje de curación, ¿ya? Entonces, más bien, queda, bueno, da a jóvenes, pero por lo menos es curable, ¿no? Es nuestra esperanza, digamos. Ya, vamos a continuar con Melissa Condori. Melissa Condori, hay una pregunta muy facilita. Menciónanos cuáles son las células típicas de este tipo de linfoma. Vamos, Melissa. Melissa Condori. Ok, no está. Guara Marca. Es una pregunta súper fácil. A ver, ¿quién sabe la respuesta, chicos? ¿Qué células? Doctora, las células plasmáticas y los eosinófilos. Ya, a ver, otra respuesta. Las células doctora, B. las células de red Stenberg. Eso, chicos, los ojos de búho, no se olviden. Hay muchas células afectadas, pero la que nos va a marcar, nos va a decir, es linfoma, hemos dicho, que es las células en ojo de búho. ¿Y cuáles son esas ojos de búho? Las células de red Stenberg. Ya no se olviden. Las que su compañera mencionó también pueden estar afectadas, pero no te definen mieloma. Perdón, no te definen linfoma, ya me hacen confundir ya. Linfoma, ¿ya? Continuaremos. Juan Pablo Salinas. Juan Pablo Salinas, a ver, te vamos a preguntar. ¿Nos puedes mencionar qué significa el sufijo X? En un linfoma, ¿qué significa el sufijo X? Sí, doctora, buenas noches. Tamaño de masa tumoral mayor a 7 centímetros. Muy bien, Juan Pablo, muy bien. Ya, seguiremos. No se olviden entonces. Vamos con, ya le he preguntado, Giovanna Segales. Giovanna Segales, creo que yo ya te pregunté, pero igual, ya estás ahí. Giovanna, ¿nos podrías mencionar la clasificación de este tipo de linfoma? Según la histología, hay una clasificación gruesa, grande, en dos tipos. ¿Cuál es esa? ¿Te acuerdas, Alguito? A ver, otra persona. Mireya. A ver, ¿quién sabe la clasificación grande que hemos dicho de este tipo de linfoma de Hodgkin? En dos tipos hemos dicho. ¿Cuáles son? El clásico y y el el predominio Nodular. Perfecto, muy bien, chicos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. En serio que se van a sacar 100 en su examen si están así. Seguiremos. La última pregunta. ¿Listo? Entonces, a ver, una pregunta facilita. Vamos a preguntar la que se asocia a VIH y afecta a ancianos y es de peor pronóstico. ¿Cuál es esa clasificación, chicos? ¿Se acuerdan? Depresión linfocitaria. Es linfocitaria. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, a ver, para finalizar le vamos a preguntar a Rubén Cusi. Rubén Cusi, ¿en qué consiste el signo de Hoster? Fácil, ¿no ve? A ver, Rubén. Vamos, Rubén, tú puedes. Esa es pregunta incluso de residencia, chicos. A ver, vamos con Laura Salinas. ¿Qué es el signo de Hoster? A ver, ¿quién sabe, chicos? Signo de Hoster.